periodístico de TV Perú, donde tenemos toda la información oficial sobre el coronavirus. Empezamos rápidamente con los datos generales. Vamos. Contagiados en total el día de hoy, con 11 fallecidos por el coronavirus. Pero bien, antes de desmenuzar esa información, vamos a conversar de otro sector involucrado también, que es el área de transportes y comunicaciones. Para ello, estamos enlazados telefónicamente con el ministro del sector, con el señor Carlos Lozada, que nos va a ampliar la información sobre esa entrega de ayuda a la Municipalidad de Lima para un albergue, entre otros temas también de su sector. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, Carlos, un gusto estar en tu programa. ¿Qué tal? Ministro, cuéntenos un poco, ahora que tienen ya facultades, el Congreso les ha delegado facultades legislativas, 45 días, en su sector, ¿en qué se va a legislar efectivamente? Bueno, nosotros queremos saludar el compromiso del Congreso de la República en haber aprobado rápidamente la ley de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, en las cuales se han aprobado 10 materias, de las cuales 2 están vinculadas directamente con el sector transportes y comunicaciones. Tenemos, por destacar, en materia de reactivación económica, vamos a legislar a efectos de poder asegurar, la ejecución de los proyectos de inversión pública y privada en el sector. Asimismo, tenemos otra materia también vinculada al sector, que está asociada a poder asegurar el transporte de carga en el país, asegurar el abastecimiento de los alimentos de primera necesidad, así como también asegurar la cadena de suministro de los principales insumos hospitalarios. Estamos hablando de los insumos médicos para los hospitales, así como también para las farmacias a nivel nacional. Ahora, en el plano de reactivación económica, ¿qué es lo que se va a hacer, teniendo en cuenta que todavía tenemos unos días más de cuarentena? No sabemos, hay que esperar para ver cómo evoluciona el tema del virus, pero ¿qué es lo primero que se va a hacer para reactivar el sector? Lo primero que vamos a impulsar es rápidamente poder continuar y asegurar, la ejecución de las obras públicas, como también las obras concesionadas. Estamos hablando de todos los contratos de concesión de las obras viales, portuarias y aeroportuarias a nivel nacional. Sabemos y entendemos que gran parte de ese sector, de todos los concesionarios, han tenido también, en cierta manera, cierta afectación económica. Y lo que venimos evaluando a través de los gremios, porque nos estamos reuniendo con también los concesionarios, en poder ir tomando nota de aquellos temas de interés por parte del sector privado, y como también de tal manera que lo podamos canalizar a través de una norma, de un decreto legislativo. Ahora, una de las cosas que el presidente mencionó es sanciones o cancelar las líneas de aquellas personas que hicieran llamadas falsas a las líneas de emergencia. Sin embargo, ¿se va a poder hacer eso o no? Sí, a ver, nosotros hacemos desde el Ministerio de Transportes, invocamos a la población a hacer un uso responsable de estas centrales de emergencia. A la fecha hemos suspendido 325 líneas, las hemos cancelado y suspendido por 30 días. Y además estamos endureciendo la medida a efecto de poder no solo generar el corte de la línea, sino también penalizar al usuario con una multa que supera los 2.150 soles. Y asimismo vamos a trabajar un proyecto, un decreto legislativo en el marco de la delegación de facultades, también para poder canalizar, todo este tipo de endurecimiento de la norma, que nos permita obviamente asegurar que estas líneas, que estas centrales de emergencia no se vean, interrumpidas o afectadas por estas llamadas malintencionadas. Ahora, si bien se van a cancelar las líneas y una multa de 200 soles, para que quede claro... 2.000. ¿Perdón? 2.150 soles. 2.150 soles. Esta multa más la cancelación, digámoslo así, ¿va a ser una cancelación momentánea, una cancelación para siempre? Eso por un lado. Y por otro lado, si al igual que los detenidos van a tener tal vez
acciones penales, digamos, porque digamos Sí. están jugando con la vida de otras personas que podrían ser salvadas, ¿no? Así es, más bien agradecerte por llamar. Efectivamente, tal como tenemos ahorita la norma, porque hemos creado una norma en la cual faculta al Ministerio de Transportes a poder suspender, cortar la línea por 30 días. Y además poder iniciar un proceso sancionador en el cual podemos llegar inclusive a aplicar una sanción, que es una multa por 2.150 soles. Y lo que queremos es endurecerla más a través de esta delegación de facultades, a efecto de, obviamente, crear un padrón, un registro de aquellos usuarios que hacen mal uso o malas prácticas de estas llamadas malintencionadas, y también incrementar la penalidad y posiblemente también proponer la cancelación definitiva de la línea. Ahora, de estas 325 líneas que han suspendido, ¿son particulares, son celulares? No sé si nos puede dar mayores datos sobre eso. ¿Han sido niños que han estado jugando con los teléfonos? ¿Se tiene detalle de eso o no necesariamente? Sí, solo tengo, en términos generales, sabemos que son líneas principalmente de personas naturales. Están dentro de los centrales de emergencia, tenemos la línea 113, que es la de Minsa, la que tiene gran número de estas llamadas malintencionadas. Luego viene la línea de la central de la Policía Nacional del Perú, la línea 105, y finalmente también la 117, que es la línea que corresponde a salud. Muy bien. Ministro, en otro tema, y es el transporte, básicamente, las personas que tienen que trasladarse, las que tienen permiso para trasladarse, que forman parte de prensa, salud, del Estado, en fin, los que sí pueden salir a trabajar, han presentado problemas con el transporte público. ¿Se va a ampliar, de alguna manera, algunas líneas, o se ha previsto algo, teniendo en cuenta que se ha ampliado también el estado de emergencia? Claro, a ver, actualmente los trabajadores o los funcionarios que corresponden a actividades esenciales, estamos hablando salud, estamos hablando de los sectores esenciales como energía, eléctrica, saneamiento, agua, ellos con su credencial, con su DNI, ellos pueden circular, ¿no? Y se puede identificar, digamos, a los controles a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y poder ellos circular porque corresponden a una actividad esencial. Lo que también estamos trabajando hemos tomado nota que gran parte de las Fuerzas Armadas, así como personal del área de salud, estamos tratando de que tampoco ellos tengan que pagar la tarifa en la línea del metro, en la línea 1. Porque hemos recibido también, digamos mucho malestar en el sentido que ellos están obligados a pagar, digamos, Claro, ministro, la tarifa. Pero la pregunta iba por el lado del transporte, ¿ah? Es decir, ¿cuáles son las acciones que están tomando para que haya transporte para las personas que puedan transitar cuando salen de su trabajo? Y que no les cierren, que ha habido denuncias, ¿ah? Que no les cierren las puertas del Metropolitano, por ejemplo, en la calle, y les digan, no, ya no, cuando todavía están en obra. Actualmente la oferta de servicio de transporte masivo, estamos hablando de la línea 1, metropolitanos, los alimentadores y los corredores complementarios, están brindando un servicio y están cumpliendo con la disminución del 50%, tal cual como se estipuló en el decreto supremo. ¿Ya? Lo que también estamos complementando con los buses, que son las rutas de buses, ellos también están acatando la norma. Si bien es cierto, ha habido una disminución en la oferta de los buses, también esto va en línea con la reducción de la circulación de las personas en la ciudad. Obviamente solamente deberían circular aquellas personas que cumplen una función esencial, pero también entendemos que para acceder rápidamente a un sistema de transporte masivo como el metropolitano, a veces tienen que acceder a un taxi, y para lo cual hemos hecho una alianza con estas empresas de taxi por aplicativo, para la cual ellos puedan también acoger a los servicios de taxi que están regulados, porque están autorizados, que son los que tienen la placa amarilla, para efectos de que ellos también puedan brindar un servicio a los usuarios en el servicio de taxi, ¿no? Que es también algo que estaban reclamando a la población. Ok, y en cuanto a los pasajeros varados,
también, ¿no? Siempre uno va recibiendo noticias de que hay personas que todavía están en México, otras que están en Argentina, todos los días hay pasajeros varados en distintos lugares y lo que dicen es, la línea aérea me ha dicho que sí puedo ir, pero que el gobierno peruano todavía no da el permiso para que podamos aterrizar. ¿Cómo se está gestionando ese tema para que puedan regresar? A ver, Carla, porque ya se cerraron las fronteras, supuestamente. Hemos hecho el cierre de fronteras, ya no hay una operación comercial en el aeropuerto Jorge Chávez, sin embargo hemos activado los vuelos de Estado a Estado, en lo cual no son vuelos comerciales, sino son vuelos de gobierno a gobierno, en la cual obviamente el Estado interesado en poder repatriar algún connacional, ellos fletan a una aerolínea o un avión para poder repatriar. Actualmente hemos logrado repatriar aproximadamente cerca de 5.000 connacionales desde el extranjero hacia el Perú. Igualmente un número similar han sido repatriados de los extranjeros hacia sus países de origen. Y lo que sí hemos tomado nota ahora en adelante es, como estamos utilizando el grupo 8 de la PAP, y obviamente tenemos una capacidad máxima de más o menos 1.000 personas diarias para poder ser gestionadas, estamos a través de la Cancillería, que es el que articula con estas personas, estamos hablando por ejemplo en Estados Unidos, los de Broad and Travel, estos chicos que están ahí en el extranjero aún, en Estados Unidos, hacer un empadronamiento a través de Cancillería y nosotros hacemos la programación. Muy bien. Obviamente este grupo de personas que vienen a Perú van a entrar a una cuarentena por la cual el Ministerio de Turismo están haciendo las cuarentenas con los hoteles para poder obviamente llevarlos a estas instalaciones y poder guardar la cuarentena por 15 días. Última, ministro, sabemos que está ocupado. ¿Cuántos nacionales pendientes hay para repatriar? Aproximadamente entre 1.000 y 1.500, más o menos es lo que hemos tomado nota de lo que estarían faltando por repatriar del extranjero al Perú. Muy bien. ¿De distintos países? De distintos países, principalmente son de Estados Unidos, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, ministro, por haber accedido a comunicarse con nosotros, darnos más detalles. Muy buenas noches. Perfecto. Carlos Lozada, ministro de Transportes de Comunicaciones. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre la desobediencia al estado de emergencia y las agresiones contra policías y militares que serán sancionadas con denuncias penales. Conozca el riesgo. Tengo la cara con un palo. Es la indignación del comisario Guillermo Guzmán Núñez, quien quedó mal herido luego de que fue atacado por dos sujetos, uno de ellos personal del ejército peruano en descanso. El comisario herido los exhortó a cumplir con la inmovilización social cuando fue atacado. El hecho ocurrió en Piura y fue confirmado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que anunció el inicio de las investigaciones. Este es solo uno de los varios casos de desobediencia a la autoridad que serán sancionados, aseguró el asesor de la Comandancia General de la Policía Nacional. En Piura esto es recurrente. Salen la familia a querer agredir a más policías, va a hacerse de todas maneras. Por eso es que viene ese registro de personas. No crean que están libres. Están registradas y van a ser denunciadas penalmente, ¿no? Un segundo caso de desacato a la autoridad ocurrió en Talara, cuando el capitán FAP, Rolando Lumbreras, fue atropellado y arrastrado por un mototaxi que intentó evitar los controles. El herido fue llevado a la sanidad de la Fuerza Aérea, donde se le diagnosticó policontusos a la altura del tórax. El responsable de este hecho logró fugarse. Y en el distrito de Comas, en Lima, un sujeto le rompió la nariz a un efectivo en su intento por no ser detenido. La Fiscalía anunció el inmediato inicio de las investigaciones preliminares por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. En estos casos de agresión, la actuación de la justicia sería inmediata. Y en el caso de Piura están detenidos ambos y aquí en Lima igual. Entonces van a ser puestas a disponer de la Fiscalía, porque hay Fiscalía de turno y juzgado de turno. Entonces tienen que ser estos señores condenados en proceso inmediato y a la cárcel, señores, no queda otra alternativa. Mano dura. Y en este caso el delito de Piura, como el de acá de Lima, es la agravante de 8 a 12 años de pena privativa de libertad. La intimidación a un policía o militar también configura como un delito. El asesor de la Comandancia General se refirió al caso de la periodista Milagros Leiva, quien también podría ser denunciada. Ella busca intimidar a los efectivos policiales, es clarísimo. 13C del Código Penal con el agravante que está haciendo contra un miembro de la Policía Nacional del Perú. Violencia y resistencia a la autoridad.
Así que ya lo sabe, respete la autoridad si quiere ser respetado y no se exponga a ser denunciado penalmente. Primero lo primero, hay que cumplir la ley. Segundo, tiene que ser amable, ¿cierto? Hay que tener un poco de empatía. Las personas que le están pidiendo la documentación están haciendo su trabajo y se están arriesgando también por nosotros. Para cuidarnos, hay que cuidarnos todos. Muy bien, vamos a hablar ahora del Pleno del Congreso, que aprobó por mayoría delegar facultades legislativas al Ejecutivo en el marco del estado de emergencia por el coronavirus. Algunos parlamentarios llamaron la atención por las extremas medidas con las que se presentaron en el hemiciclo. El nuevo Congreso de la República se reunió de manera presencial pese a la cuarentena por el coronavirus. Los parlamentarios tomaron sus precauciones. Algunos llegaron con mascarillas y guantes a la reunión programada para el mediodía, que finalmente inició a las 6:24 de la tarde, para debatir el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno. El portavoz de Fuerza Popular, Dieter Columbus, expresó la voluntad de su bancada de otorgar las facultades, pero exigió precisiones. Como Fuerza Popular nos ratificamos en la voluntad de delegar las facultades que pide el Ejecutivo, pero que se precise, sin perjuicio de ello, el tema del patrimonio cultural de la nación, que hasta ahora seguimos esperando que se nos justifique cuál es la relación de esto con el COVID. Un parlamentario que llamó la atención, pero no precisamente por sus declaraciones, fue Napoleón Puño Lecarnaque, de Alianza para el Progreso, quien tomó medidas extremas en su vestimenta, luciendo una cofia y un mandil médico, además de la respectiva mascarilla. Y saludamos que en el comunicado de hoy de nuestro presidente de la República se hayan extremado las medidas de seguridad en Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, porque ayer que pasé por Trujillo, todo era normal prácticamente. Durante la jornada, que duró casi 12 horas de largas discusiones, el Pleno aprobó por mayoría delegar facultades legislativas por 45 días al Ejecutivo, con salvedad en un punto referido al control en las contrataciones públicas. Asimismo, se aprobó por unanimidad la creación de una comisión multipartidaria especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres, destinada a evaluar las acciones tomadas por los 3 niveles de gobierno contra el COVID-19. Y el presidente de la República saludó el otorgamiento de facultades legislativas por parte del Congreso y destacó la voluntad de contribuir en esta coyuntura de emergencia. Sin embargo, expresó su malestar al ver que la participación de la Contraloría de la República no fue incluida. Durante su conferencia diaria, el mandatario leyó el proyecto de ley que le permitirá a dicha institución realizar el control concurrente a las instituciones que hagan uso del recurso público durante el estado de emergencia. Vizcarra aseguró que se quiere actuar con transparencia. En horas de la noche recibimos la información que estas facultades habían sido otorgadas por el Congreso, cosa que le agradecemos, lo que muestra también la voluntad del Poder Legislativo, este poder del Estado, de contribuir para el logro de los objetivos. Queremos hacer mención que pedimos facultades en 11 aspectos, es decir, dividimos 11 criterios en los cuales pedíamos facultades al Congreso de la República y nos han dado solo de 10. Nos referimos a las facultades para que le podamos generar el marco legal, o sea, el sistema le genere el marco real para que la Contraloría General de la República pueda hacer control concurrente. Lo que planteamos en una ley es sumamente simple y clara, que es lo que queríamos, pero con la agilidad que nos puede dar la delegación de facultades, ¿no? Es una ley de 2 artículos y una disposición complementaria, ¿no? Por ahí se ha querido desinformar diciendo de que pretendíamos como Ejecutivo un control a nuestra medida. En absoluto. Lo único que queremos es que haya el marco legal para que la Contraloría pueda venir, pero ya. Incluso en Consejo de Estado lo invitamos al Contralor Nelson Chac para que ya pueda incorporarse. Y dijo, no puedo porque no tengo marco legal. Ya pues, aquí está el marco legal. Nada más. ¿Y cómo? Como está establecida los criterios y las propias normas de la Contraloría. Hay otro proyecto de la Contraloría que está en el Congreso para mejorar su trabajo en condiciones ordinarias, normales, fuera de la emergencia, que continúe su evaluación en el Congreso y finalmente
lo apruebe si cree conveniente el Congreso. Pero necesitamos que ahorita esté la Contraloría. Para eso pedimos la delegación de facultades en este tema, que lo retiró. No sé bajo qué criterio el Congreso. Respetamos la decisión, pero decimos necesitamos. Entonces, aquí está el proyecto de ley. El propio presidente del Consejo de Ministros ha conversado, porque es un tema sumamente relevante para nosotros, con el presidente y parte de la directiva del Congreso de la República, para que estos puedan verlo, y esperamos. Hoy presentamos este proyecto de ley y esperamos que en los próximos días, lo más pronto posible, pueda ser aprobado. Muy bien, hacemos una pausa comercial en COVID a las 19 horas. No se mueva, regresamos con más para ustedes. TV Perú. Somos todos. Quedarse en casa es importante para no seguirnos contagiando. Sin embargo, sabemos que para muchas familias esto significa no contar con recursos para el hogar. Por eso, hemos dispuesto de un beneficio económico para miles de peruanos y peruanas. Para verificar si tu familia es una de las beneficiadas, ingresa a yomequedoencasa.pe. Ahí te indicaremos dónde y cuándo podrás acercarte con tu DNI para cobrar. Para más información llama al 101 o escríbenos a consultas@midis.gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Agua Cielo agradece y felicita a las 500.000 bodegas, transportistas y colaboradores que hacen posible la cadena de suministro para que Agua Cielo esté disponible muy cerca a tu domicilio. Cielo, eleva tu vida. Abuelito, ¿qué comes, Gómez? Universal, mi gelatina de toda la vida. Yo también quiero Universal para todos los días de mi vida. En el Perú la gelatina es universal. El objetivo que estamos logrando es que estamos buscando es cuidar la salud, la vida de nosotros mismos. Entonces hagamos ese esfuerzo de cumplimiento. Ahora, la familia que tenemos que cuidar es a los peruanos. Hay agricultores que siguen trabajando en el campo, cumpliendo ese aislamiento, respetando las normas. Yo quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer todas las muestras de cariño y de respaldo que hemos recibido en este día. Hay que continuar trabajando. Quédense en casa. De la noche con 24 minutos, seguimos con más información oficial para ustedes sobre el coronavirus. Seguimos entonces hablando del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien informó que los casos positivos de COVID-19 aumentaron a 635 y que a diferencia de ayer, el incremento es de 55. Agregó que el porcentaje de casos positivos se mantienen dentro de la media de personas positivas respecto al total de personas evaluadas y que son los parámetros que esperaban y puede controlar el gobierno. También mencionó que de los casos positivos, 79 están hospitalizados, 21 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 19 están con respiración mecánica.
Se han tomado las muestras y procesado más de 10.000 casos, exactamente 10.065 personas, de los cuales 9.430 son negativas y 635 han dado positivo. Tenemos a la fecha 79 de estos 635 casos positivos que están hospitalizados y de los cuales 21 están en las unidades de cuidados intensivos y 19 de ellos con ventilación mecánica. En consecuencia, podemos apreciar de que la evolución de esta enfermedad está aumentando, pero dentro de los parámetros que buscábamos nosotros controlar en este periodo de la enfermedad. Muy bien, vamos a revisar ahora otro sector del Ejecutivo y es el tema de los hidrocarburos. Para ello estamos enlazados telefónicamente con el viceministro Víctor Murillo, quien nos va a comentar además quiénes son los beneficiarios de un vale de descuento del GLP. Algunos no conocen de lo que estamos hablando. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carla. Mucho gusto. Aquí a sus órdenes. Muy bien, mire, hemos preparado algunas claquetas que queremos compartir con usted y con la gente que nos está viendo para hacer un poquito más fácil la interacción, ya que hay algunos temas que usted ha tomado en decisión, digamos, en el Ejecutivo. Por ejemplo, en este momento al aire tenemos una claqueta que dice: el vale de descuento GLP está dirigido a la población más vulnerable del país, es decir, de escasos recursos económicos y en situación de pobreza energética. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Estas personas. ¿Nos puede explicar más extensamente en qué consiste este bono? Porque hay gente que no sabía que existía este bono. Claro, con gusto. Sí, efectivamente, ¿no? Este es es un programa que ya tiene algunos años funcionando, específicamente el año 2012, ¿no? En donde se puso en marcha, digamos, el Fondo de Inclusión Social Energético, ¿no? Y uno de los programas de este fondo viene a ser justamente la entrega de vales, ¿no? Vales de 16 soles, para que las poblaciones vulnerables, como señalas, pudieran comprar el balón de gas, digamos, ¿no? Con esta rebaja. Y en efecto es para las familias vulnerables, son las personas, pues, de menores recursos, ¿no? Que normalmente están en las zonas un poco más, digamos, rurales o urbanos-rurales a nivel nacional. Y en este momento la base de datos de estos beneficiarios alcanza aproximadamente 800.000 familias, ¿no? Y este es un programa, como vuelvo un poquito a señalar, cuyo objetivo, pues, es ayudar, digamos, a que estas personas pudieran acceder al balón de gas con esta rebaja. Claro. y de paso, digamos, reemplazar el uso de la leña, que normalmente las familias en las zonas rurales acostumbraban, digamos, utilizar la leña o la bosta, ¿no? Que son, digamos, materiales muy contaminantes para el organismo, ¿no? Ahora, entonces, pero el gas, viceministro, si me permite, acá tenemos más claquetas para seguir conversando, pero si me permite, sí. Justamente las personas que utilizan el gas son personas que tienen determinada instalación, una cocina, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay algunas que no las tienen, algunas inclusive podrían estar cocinando con querosene, pero ¿cómo se puede saber si una persona puede ser beneficiaria del vale y cómo es? Por ejemplo, en el primero, su clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares debe ser pobre o pobre extremo, pero ¿cómo probar, por ejemplo, cuando uno va a comprar el gas que pertenece, ¿no es cierto?, a este sistema de focalización? O sea, ¿hay un sistema? ¿Todo está sistematizado? Sí, en efecto. Y aquí creo que es importante señalar que este es un programa cuya gestión, digamos, está a cargo de las empresas de electricidad. Entonces, las empresas de electricidad son los encargados de elaborar el padrón de los beneficiarios, observando efectivamente algunos requisitos. Tiene que ver justo con la clasificación socioeconómica del CISO, ¿no? Que es una base de datos del MIDIS, y además tiene que tener un consumo de electricidad, sobre todo los que tienen luz, por debajo de los 30 kilovatios hora, ¿no? Entonces, con estos requisitos, con estas características, ¿no?, las familias normalmente están catalogados, digamos, como vulnerables, ¿no? Entonces, una vez que eso se verifica, la empresa eléctrica los empadrona, ¿no? En un padrón especial,
y mensualmente, ¿no? Les entregan un vale que en realidad es un número, es un código que está impreso en los recibos de luz, ¿no? Entonces, estos beneficiarios lo que hacen es utilizar ese código, esos números, y más su DNI, y con eso ir a comprar, digamos, el balón de gas, ¿no? Entonces, en ese momento cuando van, ya tienen la rebaja de los 16 soles, ¿no? Una rebaja de 16 soles. Justamente estamos viendo esta claqueta, el documento, una declaración jurada, el recibo de consumo de electricidad, la relación del usuario registrada en la solicitud, ¿no es cierto?, del servicio provisional, y luego debes esperar a que la empresa de distribución eléctrica visite su domicilio. Muy bien. Para hacer la verificación, ¿no? Muy efectivamente. Bien. Ahora, el Congreso de la República, que ayer ha sesionado, les ha dado finalmente las facultades legislativas. En su sector hay alguna norma, digamos, ¿qué les ha brindado en su sector para que ustedes puedan trabajar, digamos, libremente? Lógicamente, y la norma está publicada. Aquí lo que en general ha señalado es que los servicios públicos deben seguir, deben continuar, con algunas seguramente específicas más detalladas que vamos a llevar adelante. Además, señala nuevamente que las personas vulnerables deberían tener también, digamos, un tratamiento para que toda la situación, sobre todo económica, en esta emergencia los haya afectado. Y sobre eso, en su momento, seguramente vamos a plantear algunas iniciativas como todo el Estado, ¿no? En este caso en concreto como Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero eso es un tema que va a venir. Y yo más bien quería aprovechar en el tema del balón de gas, porque justo a raíz de un problema que hemos ido notando en las últimas semanas, porque claro, con la emergencia en algunos lugares no se ha podido distribuir los recibos de luz, y por lo tanto estos beneficiarios, ¿no?, que mes a mes estaban acostumbrados a tener su código del vale, no han tenido, ¿no?, porque no recibieron, repito, el recibo impreso, ¿no? Y entonces, ante esa problemática, lo que hicimos como ministerio, que ahora administramos el fondo FICE, es habilitar, ¿no?, una página web para que con sus datos, ¿no?, vía internet, estos beneficiarios pudieran, digamos, conocer su vale, ¿no? Y de esa manera, ya teniendo estos números que siempre estaba impreso, repito, en su recibo de luz, ahora simplemente anotando, tomando esa información, pueden ir también a hacer el canje de su balón de gas, ¿no? Y de esa manera no perjudicarse, ¿no? Entonces yo creo que es importante para estos beneficiarios que, como conversamos, se trata pues de familias que tienen las mayores necesidades, porque son familias consideradas como vulnerables, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar y le insisto con el tema de los servicios públicos que sigan funcionando, pero hay personas que no van a pagar, y efectivamente es parte de las medidas que usted menciona, ¿no es cierto? ¿Puede ser más específico en eso para poder, digamos, tranquilizar a la población? ¿Quiénes pagan, quiénes no nos pagan? ¿Hay intereses, no hay intereses? ¿Se va a prorrogatear o no se va a prorrogatear? Todavía no se ha visto en detalle eso. Definitivamente es un tema que está como en títulos generales, ¿no? Eso sin duda. Sin embargo, los detalles todavía se van a ver en las normas que correspondan, ¿no? Eso sí, yo creo que no quiero adelantar porque no sería lo correcto. Pero sí, definitivamente es un foco muy importante que tiene el gobierno para darle una salida que corresponde, porque lo que se quiere finalmente es pues que en general todos los servicios básicos, los servicios esenciales, como son los servicios públicos, ¿no?, deberían continuar. Yo creo que hasta ahí es lo que en este momento tenemos, y estaremos, digamos, en su momento haciendo las explicaciones ya de las cosas más puntuales, ¿no? Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros, sobre todo para la gente que esté más informada respecto al GLP. Muchísimas gracias. Víctor Murillo, viceministro de Hidrocarburos. Y ahora vamos a hablar de salud, porque su titular, Víctor Zamora, indicó que el país cuenta con 852 camas para los cuidados intensivos de diversas enfermedades. Precisó que para atender de manera exclusiva a pacientes infectados con el nuevo coronavirus son 276 camas UCI. El titular del sector salud explicó que no solamente son las camas disponibles, también se debe tomar en cuenta el personal calificado que debe atender a los pacientes. Reiteró que son los trabajadores de salud quienes están expuestos también al virus. Para que tengamos una cama
funcionando se necesita el equipo, la infraestructura, sus recursos humanos y los materiales con los cuales trabaja. Hoy podemos decir que esas características en el país las cumplen 852 camas UCI país. Ese es el arsenal completo que tenemos en el Perú para atender COVID y para atender las otras patologías que necesitan utilizar este tipo de tecnología. Las que hemos destinado, la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y eventualmente las clínicas privadas para la atención de COVID-19 son 276. Quiero además decir, a propósito de las camas UCI, justamente este tipo de personal que trabaja en estas unidades es la que está en mayor riesgo. Estamos en cuarentena, señores, hay que quedarse en su casa. Nos vamos a la pausa, pero regresamos más adelante con el ministro de Defensa. Estará en nuestros estudios Walter Martos, a quien ya damos la bienvenida, porque ya se encuentra con nosotros. Regresamos. Canal TV Perú, Chaynallata, Guayrawasi Nacional, Iskainin Kukuska, Kaisasa Chakuypi. Iskainin Hatun Guayrawasikuna, Uksun Julia, Ukmaquilla, Junio y Canakunku. Tinkuycanakushpa llaqtakunaman, Willakuykunata Chayachimunja. Kunan Kaisasa Chakuypi, Astawan Kallpawan. Chayrayku Kuska, Kay Unjuita Yallisun. Hamkuna Wasikichimanta. Ñuqaykuñata hamkunaman allin willakuykunata. Chaynallataq cultura willakuykunatapas chayachimusaykiku. Ñuqaqa wasiypim qhipakuni. El mundo es como es y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos. Compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola. Comparte en grande. Superada la emergencia, el programa ¿Qué está pasando? Volverá a sus pantallas con el compromiso que usted ya conoce y en su horario habitual de las 7 de la noche. En nuestra Amazonía existe una red más importante que el Wi-Fi. Aquí está la verdadera vida fit. Las fotos más bellas no están solo en Instagram. Las bebidas más ricas y naturales vienen sin restricciones. Volver a nuestros inicios. Volver a darle valor a nuestra selva, sus frutos y sus comunidades. Esa es la revolución natural. Jugos hechos desde el corazón de la selva. 100% naturales, sin azúcar añadida y sin conservantes. Elaborado con frutos recolectados por comunidades nativas de nuestra Amazonía. Seamos parte de algo histórico. ¿Y tú? ¿Te unes a la revolución natural? Abuelito, ¿qué comes? Universal, mi gelatina de toda la vida. Yo también quiero Universal para todos los días de mi vida. En el Perú la gelatina es universal. Atención, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Inmovilización social obligatoria. Juntos venceremos al COVID-19. TV Perú, yo me quedo en casa.
nosotros el ministro de Defensa, está aquí en los estudios, Walter Martos, a quien damos la bienvenida y con quien vamos a hablar lo que está sucediendo en su sector. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Carla, buenas noches. Un gusto hablar con usted. Gracias por hacer un paréntesis y pasar por acá. Sé que está durmiendo 3 horas diarias aproximadamente, me dice. Bueno, yo creo que todos los peruanos que estamos comprometidos con esta emergencia lo estamos haciendo muy seriamente. Las Fuerzas Armadas, la policía, nuestros médicos, los héroes de primera línea, que hoy día el señor presidente de la República hizo un reconocimiento público a esta gente que está arriesgando su vida por librarnos de esta pandemia a la gran mayoría de los peruanos y están luchando por la vida de otros que están en estado crítico. Nuestro más sincero reconocimiento de acá y nuestra máxima solidaridad con nuestros médicos, todo nuestro personal de salud y también con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, toda la gente que está en primera línea. Ustedes también, los periodistas, nos están ayudando muchísimo en el tema de concientizar a la gente a que comprenda que esta es una lucha que tenemos que hacerlo juntos, porque aún hay mucha gente inconsciente a nivel nacional que no acata las disposiciones del gobierno, no entiende la gravedad del problema, muchas veces se comporta de manera agresiva con los miembros de la Fuerza Armada, la Policía Nacional, con los serenazgos, y llamamos a la comprensión a toda la ciudadanía. Esta es una lucha que tenemos que hacerlo juntos. Ahí vamos, ministro. En su sector que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, básicamente, porque la policía supuestamente recibe un entrenamiento especial porque es el encargado de estar en contacto con la población, pero las Fuerzas Armadas no. Solamente sale cuando es un estado de emergencia, como en estos momentos estamos viviendo. La gente está muy sensible, ha perdido sus derechos constitucionales, digámoslo así, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo, para que la gente lo sepa, a ciencia cierta, cuál es el trabajo que le compete a las Fuerzas Armadas en esta emergencia? Mire, la Fuerza Armada en este momento, como está declarado en estado de emergencia a nivel nacional, la ley nos faculta a salir a patrullar en apoyo de la Policía Nacional. Nosotros estamos apoyando a la Policía Nacional. ¿Cuál es la misión que nos ha dado la Fuerza Armada? Muy claras a nuestro personal que como este es un tema de apoyo y de concientización a la gente, sean muy corteses, pero a la vez que sean muy firmes en el control. Ahora, estamos teniendo experiencias muy ingratas que en algunas zonas difíciles y convulsionadas, como por ejemplo en Bellavista, en Sullana, o en algunos sectores de Catacaos, en Piura. Hay gente que es muy agresiva y no es consciente del problema que estamos viviendo. Y han habido algunos hechos de agresión a nuestras Fuerzas Armadas. Hemos tenido un fallecido, un soldado en Juliaca. Hemos tenido el día de ayer a un capitán de la Fuerza Aérea que ha sido atropellado por un mototaxi en Talara, un policía que ha sido agredido. Entonces, estamos tomando otras medidas muy drásticas, que hemos tenido constantes reuniones también con el Comandante General de la Policía, con el Ministerio del Interior, para coordinar acciones conjuntas. A estos lugares que son difíciles, donde hay pandilleros, a veces drogadictos, van a entrar patrullas mixtas de la Policía y la Fuerza Armada y vamos a ir con armas no letales. Con escopetas de goma, con varas, con escudos, etcétera, para actuar de manera... El hacer estos operativos conjunto con la policía, de alguna manera los protege a ustedes como Fuerzas Armadas, como militares, digamos, por un tema de legislación, precisamente por eso, porque no hay, digamos, una legislación específica para los militares en caso de emergencia, ¿o sí? Sí lo hay. Estamos amparados por el Decreto Legislativo 1095 y su reglamento, donde nos da la libertad y dentro del marco legal de emplear la fuerza en diferentes niveles, ¿no? Y por ejemplo en este caso, cuando la gente está desarmada, podemos utilizar la fuerza y armas no letales. Nos faculta la ley y podemos hacerlo. Y hay parte de nuestra organización que está equipada ya con esto, que hay población intransigente, indolente a las medidas que se están tomando, y vamos a ser mucho más agresivos y
mucho más firmes en este tema. También estamos viendo los procedimientos legales para que estos señores no solamente vayan a la comisaría, sino también vayan a la cárcel. Ajá. Ya el día de hoy tuve una conversación con la fiscal de la Nación, hemos tomado contacto con el Poder Judicial y el día lunes estamos reuniéndonos un equipo del Poder Judicial, un equipo de la Fiscalía y los procuradores de los institutos armados de defensa y del interior para establecer un protocolo y en base a este protocolo llevar hacia el juez y que el juez disponga su detención preventiva mientras dure su proceso. Y si es flagrancia, irá a la cárcel. ¿Cuántos detenidos hay en total? En este momento, a nivel nacional, tenemos algo más de 23.000 detenidos. Ya, 23.000 detenidos. Mucho más en la zona norte del país. Claro. Donde hay más contagios, además. Y donde hay más contagios. Justamente la población que es más indolente, la población que no respeta las disposiciones del gobierno, como es La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, son los lugares donde tenemos mayores lugares de contagio. Hay una inconsciencia en mucha de parte de esta población que no tiene el criterio, ni siquiera tiene conciencia del peligro al que está exponiendo no solamente ellos, sino a sus familiares. ¿Estos 23.000 van a ser denunciados penalmente? El día de ayer, el señor presidente anunció un decreto supremo donde se estaba abriendo un registro de inscripción de todos estos 20.000 y se le va a pasar a la Fiscalía para que se inicie el proceso en base a la gravedad de la actuación que han tenido. Pero, por ejemplo, para este caso de alguien que se opone a la autoridad, se resiste o agrede a la autoridad, justamente tenemos esta reunión el día lunes, que le estoy explicando, para ser específico y para que vayan a la cárcel. Okay. No para detenerlos, sino para que vayan a la cárcel. ¿Qué pasa en el caso Leiva, por ejemplo? Bueno, no conozco todos los detalles, pero yo creo que tenemos que ser solidarios todos y ser respetuosos de la norma. Y si tenemos algún permiso, pues no va a haber ningún problema si tenemos con los permisos que corresponden. Pero caso contrario, no solamente ese caso específico, hago un llamado a toda la población. Sin duda. A ser respetuoso en el sentido de ser solidario con la gente, a tener más una actitud de ciudadano que una actitud de egoísmo. El señor presidente de la República dio un mensaje muy importante y creo que no ha calado todavía bien en la gente. ¿Por qué estamos teniendo este problema a nivel mundial? A lo mejor el universo, la naturaleza nos está trayendo un mensaje. Y ese mensaje es de que nosotros estamos actuando de manera muy egoísta y no muy solidarios. Esto nos está trayendo un mensaje de solidaridad, de no pensar solamente en la familia, sino en todo el país. Ok, pero el caso de Cueva, del capitán Cueva, generó como que un raspón entre la ciudadanía. ¿Lo sintió así o sintió más bien al contrario el apoyo de la ciudadanía? Mire, el caso del capitán Cueva se dio una circunstancia que estaba en Bellavista, en Sullana, donde es una zona difícil de gente, de pandilleros, de drogadictos. Y de acuerdo a la manifestación del capitán, el joven al que abefoteó se puso malcriado y le faltó a un policía y un serenazgo porque estaban en patrulla y él reaccionó ante ese hecho. Entonces, en este momento está un proceso de investigación, no quiero adelantar ningún juicio, pero hay ese atenuante en la zona donde estaba actuando y la actitud que ha tenido este joven. Ya las investigaciones dirán qué cosa es lo que se tiene que hacer. Ahora, indudablemente, la gente estaba indignado porque salió un comunicado que decía que se le separaba el servicio. Claro, la gente entendió como que se le estaba separando de la institución. A él se le estaba separando el servicio de patrullaje. Del patrullaje, no se le ha separado de la institución. Esa es una norma institucional que tenemos, que cuando alguien comete una falta, hay que separarlo del hecho, de la escena de donde se cometió la falta mientras dura la investigación. Una vez que termina la investigación, él continúa con sus funciones normales, en base a lo que decreta la investigación. Ahora, estaba detenido el hombre, ¿no? No, no está detenido. No está detenido, sino que él está en el cuartel, está en la investigación, pero no tiene ninguna libertad de su libre tránsito. No está detenido. Muy bien, ministro, nos gustaría seguir conversando, pero tenemos que dejar ir ya. Carla, encantada de conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La última recomendación a la gente, que no salga, que ya sabemos que la recomendación más amplio también, ¿no? Estamos planteando al señor presidente de la República, como ustedes saben, el señor presidente en forma responsable hace un consenso con el Consejo de Ministros y se toman decisiones colegiadas en base a recomendaciones de expertos, de científicos,
y él es el que da los pronunciamientos a nombre del gobierno. Ok, muchísimas gracias. Carla, encantada de saludar. Muy bien, estábamos conversando entonces con el ministro de Defensa, Walter Martos, que de pasadita a su casa ha venido por acá. Vamos a hacer una pausa, empezamos con más en COVID a las 19. Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Abuelito, ¿qué comes, Gómez? Universal, mi gelatina de toda la vida. Yo también quiero Universal para todos los días de mi vida. En el Perú, la gelatina es universal. Haciendo eco a la emergencia, TV Perú, nuestro canal de noticias y nacional, se unen responsable y solidariamente emitiendo una sola señal. Al hacerlo en modo fusión, maximizamos esfuerzos y cuidamos de nuestro personal más vulnerable. Hoy más que nunca, la unión hace la fuerza y por eso juntos ganaremos esta batalla. Usted desde su casa y nosotros siempre informando, entreteniendo y llevando cultura a la familia peruana. TV Perú, yo me quedo en casa. Recuerda hacer un uso responsable del Internet. Utilízalo para trabajar, acceder a información importante o herramientas educativas. Evita el envío o descarga de archivos pesados. Reserva los momentos de entretenimiento para horas de menos tráfico. Yo me quedo en casa. A continuación, TV Perú Noticias. Aprendo en casa. Vamos con nuestro segmento de Aprendo en Casa y en esta oportunidad vamos a conversar vía Skype con Isabel Menéndez. Ella es narradora y escritora de libros infantiles. Vamos a dialogar sobre cómo aprovechar los espacios de lectura en casa en esta etapa de la cuarentena, por supuesto. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a COVID a las 19 horas. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco así rapidito, porque se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo ayudamos a los padres en el tema de la lectura en casa con los niños? Porque claro, todos tienen distintas edades, todos no les gustan los mismos cuentos o los mismos libros. ¿Cuál sería tu mejor recomendación? Bueno, simplemente contarles cuentos y leerles libros, ¿no? Aprovechar este tiempo forzoso para acercarnos a la lectura y acercar a los chicos a la lectura. Pueden buscar diferentes momentos que ahora tienen mucho tiempo, además, para estar con sus hijos. Leerles cuentos, contarles, ver libros, buscar en internet algunas historias, refrescar la memoria, porque muchos conocemos además muchos cuentos populares y a veces podemos, o nuestra memoria puede fallar, pero ahora el internet es fantástico para esto, ¿no? Y es sumamente importante llegar y fomentar la lectura y llegar a los niños a través de la lectura y que además a través de este acto empiezan a amar la lectura, porque están en contacto directamente con el niño, con sus emociones, y qué mejor ese espacio y ese momento para juntarse, ¿no? Sobre todo con los más pequeñitos. Ahora, ¿cómo hacer con ellos? Porque para que se enamoren de la lectura, tiene que gustarles los que están leyendo, porque si los obligas a escuchar o a leer cosas que no les gustan, probablemente se aburran. Entonces, ¿es bueno que ellos elijan?
Mira, es bueno que ellos elijan, pero también el papi tiene que ser consciente y estar al tanto de lo que va a leer. Entonces yo siempre recomiendo a los padres de familia y a los maestros que busquen los libros, pero que primero ellos lean las historias, para saber qué cosas están sintiendo con esa historia. De repente hay cosas, una parte que no le gusta, o de repente hay alguna cosita, alguna palabra que puede quitar del texto, más no cambiar la estructura, porque la estructura está armada especialmente para esa historia y eso no se debe tocar, pero sí la puedes adaptar, meter sonidos onomatopéyicos, puedes hacer repeticiones, hacer voces distintas, jugar un poco con el cuento antes de contárselo al niño, y lo van a disfrutar los dos finalmente. Claro, ¿no? porque eso de hacer los sonidos es como, claro, es un audiolibro, ¿no? Un audiolibro. Exacto, y además hay algo que siempre repito, hay muchos niños, por ejemplo, que le tienen mucho miedo al lobo feroz, ¿no? Que es un personaje que se repite en muchos cuentos populares y en muchos cuentos en realidad. Y lo que a mí me gusta hacer y me funciona bien, porque hay niños que son mucho más susceptibles que otros y le tienen mucho miedo al lobo, otros no, pero hay muchos que sí, hacerle voces graciosas al lobo. Entonces, el lobo va a tener una voz diferente, no va a tener una voz terrible, sino una voz así de repente porque se comió un pito, no sé, se me ocurre. Pero no deja de tener la función de lobo, ¿me entiendes? Y no deja de cumplir su función dentro de la historia. Pero le quitas la carga de terror o de ansiedad para los niños, ¿no? Claro. Es una de las cosas que yo uso, por ejemplo, cuando le cuento a los más pequeños, cuando veo que en el grupo hay alguna niña o algún niño que está asustado, que tiembla, que se esconde, ¿no? Trato de jugar un poco con eso y de buscar siempre voces para los personajes, para darle una personalidad a cada uno, ¿no? Entonces vas jugando y vas buscando diferentes voces según los personajes que hay en tu historia. Claro. Ahora, ¿a qué hora es bueno empezar a leer con los niños? Yo sé que tenemos, digamos, estamos en cuarentena, tenemos todo el día, pero ¿es bueno tener un horario para la lectura? Es decir, o no necesariamente. No necesariamente, pero por ejemplo, puedo contar mi caso porque todos aprendemos de los ejemplos de otros. Claro. A mí me encantaba echarme en las noches con mis hijos cuando eran pequeños, con ellos en la cama y leerles y contarles cuentos. Era nuestro momento. Además, porque ya terminaba el día, era el momento de, después de la lectura, conversar con ellos de lo que había sucedido en el día, o simplemente el cuento, relacionarlo con lo que había pasado o lo que estamos viviendo. Entonces, ese era un momento que me gustaba. Ahora, también puede funcionar en la tarde, puede funcionar a la hora del almuerzo o después de almorzar. Hacer una sobremesa y hablar con los niños y contar historias, y con los chicos más jóvenes de repente hablar de nuestras experiencias o de algún libro que estamos leyendo, ¿no? Pero ¿sabes qué tiene que ser muy importante? Que los niños tienen que vernos leer también. El niño tiene que verte leer. Es importante porque le sirves como ejemplo. En casa los padres somos el ejemplo de los más pequeños y ellos van a repetir lo que nosotros hacemos, y es muy importante que ellos nos vean también leer, ¿no? Yo quiero contarte una anécdota cortita que me está sucediendo ahora con mi hijo. Devoró libros cuando era pequeñito, luego los dejó un poco de lado, pero se empezó a mirar mucho anime y llegó a una serie que se llama Bungo Stray Dogs, que habla, o los personajes están basados en escritores de libros famosos y además tienen poderes, y los poderes son sobre el libro más famoso, sobre su libro más famoso, ¿ya? Entonces mi hijo, que ya tiene 14 años, empezó a hablarnos de un montón de autores mundiales y empezó a leer ahora Crimen y Castigo, porque uno de los personajes de este anime es Dostoyevsky, y entonces se interesó por el poder que tenía, que era sobre Crimen y Castigo, y ahora está leyendo el libro. Entonces, en realidad, todo nos sirve para acercarnos. Quiero llegar a que todo sirve para acercarnos a la lectura. Un cómic, una manga, un anime, todo sirve.
Es decir, no hay que ser prejuicioso con lo que leen nuestros hijos, siempre teniendo cuidado con lo que leen, por supuesto, ¿no? Pero sin ser prejuiciosos. Sí, exacto, estar al tanto y si no quieren leer un libro, entonces pueden leer, no sé, Mafalda, Gaturro, hay muchas cosas, no necesariamente, porque finalmente una cosa lo va a llevar a otra y a otra y a otra, y se va a volver a conectar con la lectura. Muy bien. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, por habernos contado tus experiencias, llevarse a ellas. Ojalá estés ayudando a muchos padres, sin duda, yo creo que sí, sobre todo ahora que tienen que compartir más con sus hijos. Muy bien, era Isabel Menéndez, narradora y escritora de libros infantiles, dando idea a los padres de lo que pueden hacer con sus hijos para incentivar la lectura. Hasta aquí COVID a las 19 horas y nosotros nos volvemos a ver el lunes. Mañana estará aquí Alex Vigo también en COVID a las 19 horas. Ahora damos pase a la edición central con Perla Berríos y Enrique Chávez. Muy buenas noches.